Si yo fuese tan miserable y tan irresponsable como el señor Carlos Marín, no diría que hay una hipótesis o ni mencionaría que hay hipótesis, me iría directo a decir, periodista trabajó para el Chapo. También podría decir, el periodista Carlos Marín trabajaba para el cartel de Sinaloa. Periodista o Carlos Marín, columnista de Milenio, trabajaba para un capo de la droga. Cualquier título que ustedes quieran decir de Carlos Marín, trabajando, colaborando con la mafia, con el narco, con el Chapo, con el capo García Luna. Podría yo decirlo y afirmarlo y decir sí, pero no puedo asegurar algo y decir, no, sí, trabajaba y tengo las pruebas. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Puedo argumentar dando evidencias y elaborar una hipótesis de que Carlos Marín sí trabajó para un personaje que colaboraba con el cartel de Sinaloa. Hay evidencia sobrada para llegar a esa conclusión en una hipótesis. Pero veamos cómo este sinvergüenza de Carlos Marín, sin tener ninguna prueba, ni una sola prueba, y van a escuchar el video donde dice, pues ¿por qué lo digo yo? Pero para evidenciar cómo estos periodistas mienten como respira, vamos a ver, recordar es volver a vivir. Y aquí, tras la detención de García Luna, saltó luego a defender este periodista que era cercanísimo, aquí no es una suposición, cercanísimo a García Luna, que lo visitaba en el búnker y que lo ha defendido de capa a espada estos últimos años. Luego de que lo detuvieron, el señor Carlos Marín salió rápidamente a defenderlo y decir, no voy a leer toda la columna. Esto es en el 2019, tras la detención de García Luna en Texas. Al exsecretario federal de Seguridad Pública que llevaba viviendo en Miami desde el 2012, por cierto, yo lo di a conocer, detalles de la información, aquí la voz de Julio. Se le acusa de 3 crímenes, presumiblemente cometidos entre 2001 y 2019. Traficar con 5 tristes kilos de cocaína. Conspirar para contrabandearlos y negar en su declaración aduanal haber cometido algún delito. Es decir, en el fanatismo o en la asociación, aquí es ustedes quienes dicen, es un fanático el señor Carlos Marín por defender a García Luna cuando es indefendible, o pues García Luna sobornó, lo tuvo en la nómina a Carlos Marín y por eso es que lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Pero esto fue en el 2019, tras la captura. Es decir, lo acusaron por traficar 3 kilillos de cocaína. Dice, de otro testigo son los 5 kilos disque introducidos entre 2001 y 2019. Entonces, según este señor, para desestimar las acusaciones en contra de García Luna, pues son 5 o 3 kilillos. Vamos a ver si es correcto. Dice, según la acusación, el exsecretario junto con otros 5 de sus colaboradores o subordinados habría colaborado con el cartel de Sinaloa. Esto todavía sin que había sido sentenciado. Posteriormente, el 24 de mayo del 2002, dentro del distrito este de Nueva York, García Luna, de 54 años, traficó aproximadamente 1,923 kilos de cocaína. Aquí no es ni 3 kilos ni 5 kilos, como decía el señor Carlos Marín. 1,923 kilos. Vamos a otra fuente. Dice, cargos en contra de García Luna. A ver si dice 3 o 5 kilos. Dice, el primer cargo contra García Luna, según la hoja de cargos que debió llenar el jurado, contempló
los agravantes, es decir, 6 hechos que soportan la conspiración de cocaína. La violación, uno es por la distribución internacional de aproximadamente, no 5.000 kilogramos de cocaína en septiembre de 2008, la distribución de 23.000 kilogramos de cocaína el 30 de octubre de 2007, distribución aproximadamente de 19.000 kilos de cocaína en el 2007. Es decir, no fueron 5 kilos, 5.000 kilos. Pero este señor dice que 5 kilos y lo acusan porque que traficó 3 kilos, 5 tristes kilos de cocaína. Entonces, ahí esa parte queda evidenciado el señor Carlos Marín como un personaje que miente como respira. Y aquí no es una suposición. Ya les mostré la evidencia que prueba que este señor miente al decir que nada más eran 3 o 5 kilillos disque traficaba. Entonces, miles de kilos. Luego vuelve a defenderlo tras que se le encuentra culpable, no la sentencia, sino lo declaran culpable. Sin ver pruebas, creyeron dichos. Tomadas como evidencias las declaraciones de sanguinarios delincuentes confesos contra García Luna, sin exhibición de una sola prueba que soporta sus dichos, el juez Brian Cogan pidió al jurado sentenciar según lo que sus integrantes creyeran. Y, paréntesis, rápidamente, fue un jurado de 12 personas. Fueron testimonios, un desfile de testimonios. Fue un juicio, no fue en una columna, no fue, a lo mejor nos contaron por ahí, escuché que Pedrito y el hermano de Pedrito le contó a Menganito y Menganito le platicó a fulanito. No, aquí en un juicio, testimonios bajo juramento de decir la verdad, señalaron que García Luna estaba no metido en el narco, estaba metidísimo. Un jurado de 12 personas, sin tener vela en el entierro, creyeron a los testimonios. Y algo que es importante, para que la sentencia de encontrar culpable, para que se encuentre culpable un personaje en Estados Unidos, en este caso 12 miembros del jurado, tiene que coincidir los 12. Si uno dice, yo no hay tal responsabilidad de declarar culpable a nadie. Es decir, unánimemente tienen que coincidir y decir, sí, culpable o no culpable. Y dice, pues para intentar comprender lo sucedido, conviene tomar en cuenta que los miembros de un jurado son personas comunes y corrientes, trabajadores de la construcción, profesoras, abogadas, enfermeras, amas de casa, meseros, taxistas, doctores, jardineros, seleccionados por insaculación y que en este caso fueron como 400 los convocados y 12 los escogidos, más 6 de reserva por si alguno de planta causara baja por cualquier motivo. Pero aquí dice el señor, sin ver pruebas, cayeron dichos porque se le declaró primero culpable. Y luego de que lo sentencian a 38 años de cárcel, ¿qué es lo que dice este señor? Y estas no son las únicas columnas donde ha defendido al capo García Luna. Hay un sinnúmero, pero estas son las importantes porque lo capturan, luego unos días después lo defiende Carlos Marín. Lo encuentran culpable, unos días después escribe y lo defiende. Le dictan sentencia y cárcel de 38 años a García Luna. Ojo, cuatroteros, mismas evidencias. A Genaro García Luna se le sentenció sin una sola prueba de culpabilidad, dice el señor, que escribe largamente, para defender a García Luna. ¿Qué es lo que dice el Departamento de Justicia, la oficina de el attorney? ¿Qué es el attorney? El fiscal, la oficina del fiscal, ¿qué es lo que declara y dice?
Como se demostró en el juicio del 2006 a 2012, como se demostró en el juicio de 2006 a 2012, García Luna fue el máximo responsable de la aplicación de la ley en México, ocupando el cargo de secretario de Seguridad Pública y como tal controlaba la Policía Federal de México. Anteriormente, de 2001 a 2005, el acusado fue jefe de la AFI. Aquí lo importante, el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al violento cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en su honor. Las actividades de García Luna incluían facilitar el paso seguro de los cargamentos de droga del cartel, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de seguridad y sus investigaciones del cartel y ayudar al cartel a atacar a otros carteles de drogas rivales, facilitando así la importación de cantidades de varias toneladas de cocaína y de otras drogas a Estados Unidos. No hay nada más que agregar tras leer este documento, que no es una opinión, sino ya es un documento oficial, tras que le dan 38 años de prisión. Y no es una opinión, no es una suposición, ya es un hecho, 38 años de cárcel. ¿Por qué? Porque García Luna, quien estaba encargado de la seguridad en México, pues nada más y nada menos colaboraba con el cartel de Sinaloa y atacaba a los otros carteles. Pero según el señor Carlos Marín, no hay ninguna sola evidencia. Y vean este mismo personaje decir lo que dice, una serie de disparates, y no aprueba, no aporta ninguna sola prueba. Y esto es de risa. Y estos son los periodistas. Y algunos dicen, no, pues es que solamente te enfocas en los Alarraqui, en los Pedro Ferriz. Deberías tomar en cuenta a los grandes periodistas de prestigio que están en los medios tradicionales como Milenio. Bueno, aquí está un caso. No dice los disparates, bueno, no dice abiertamente disparates, teorías de conspiración, bueno, no es tan bocón, no es tan espectacular en el sentido que grita y le mienta la madre al presidente directamente. No es como Carlos Alarraqui, no es como Pedro Ferriz, no es como Laura Zapata, pero al final de cuentas son lo mismo, porque este señor que se la ha pasado defendiendo por años a un narcotraficante, por años se la ha pasado defendiendo a un narcotraficante, dice lo siguiente sobre López Obrador, y lo mejor es que, pues, ¿cuál es la evidencia? Imagínate, lo balconea el propio Ciro Gómez Leiva, pues porque no aporta ninguna prueba. Y escuchen las pruebas de el señor Carlos Marín. La contrariedad de la presidenta está desde su primera declaración, que viene a ser otra prueba circunstancial, con lo escueto en que se le notó contrariada, y dice, pues fue el Senado y hasta ahí, punto, y mata el tema. Ya al día siguiente, como se viene encima toda la pues verosímil deducción de que esto solo pudo ser de López Obrador, entonces ella trata de darle una salida diciendo que cómo le va a interesar, estando en Palenque, escribiendo su libro, cómo le va a interesar quién está en la CNDH. Por supuesto que le interesa, tanto que la impuso mediante un fraude desde hace 5 años, y ahora no hay una sola razón, no hay un solo argumento en apoyo de la reelección de la señora Piedra, Ciro. Y para acabarla de abonar... Ni un solo dato duro, Marín. Perdón. Te repito, tendría que haber... pruebas circunstanciales, ni un solo dato duro. No, permíteme, repito. Nadie mostrará un video o una grabación, porque López Obrador más bien opera pues de una manera tan discreta que es imposible probar nada. Aquí lo único claro... ¿Quién dice que él está operando? ¿Quién dice que él está operando? Yo lo digo, y no solo yo. Sin pruebas, es la deducción de gente que inclusive
los conoce y los ha analizado mucho más puntillosamente. Uno de ellos, Jorge Cepeda, por ejemplo, ve lo que escribió ayer el Milenio, en que dice, pues sí, fue López Obrador. No hay otra manera de explicar esta incapacidad y dudo mucho que Claudia Sheinbaum la ¿Tú hubiera... te imaginas a Adán Augusto López operando en contra de la voluntad de Claudia Sheinbaum? Sí, desde luego, porque conoció antes a López Obrador, son amigos, son paisanos, y es su persona de confianza, pero no tuvo ni siquiera que hablar López Obrador con Adán Augusto. Ahí yo creo que el expresidente se cuida y pudo ser a través de alguna otra persona de confianza mutua. Ahí está el periodismo de suposiciones del señor Carlos Marín. En un juicio en los Estados Unidos, con testimonios, con un jurado de 12 personas, con fiscales, concluyen que García Luna trabajó para el narco y que atacaba a los rivales de El Chapo. 38 años de cárcel. ¿De qué dice el señor Carlos Marín? No hubo ni una sola evidencia. Puros cuentos, 5 kilillos o 3 kilillos, esa era la acusación. Ya les mostré las maromas y la defensa que hizo este señor de García Luna. Y aquí, sin tener ninguna sola prueba, dice que López Obrador impuso a la señora Piedra. ¿Cuál evidencia? ¿Quién dice que está operando? Le pregunta el señor Ciro Gómez. Imagínate, para tener como ejemplo a Ciro Gómez, pues yo lo digo. ¿Quién dice que está operando? Le pregunta a Ciro a Carlos. Pues dice, yo lo digo. Y esto es una locura. Dice el señor, y lo escucharon, opera de una manera tan discreta que es imposible probar nada. Imagínate que tú señalas a alguien de cualquier cosa y dices, no, es tan bueno que no puedo probar nada. Estos son los periodistas de México que están en los grandes, entre comillas, los diarios de circulación nacional, como Milenio. Creo que son 5 o 7 periódicos de circulación nacional. Aquí el exdirector de Milenio dice que, ¿cuál es la prueba? Pues yo lo digo. Te pregunto, ¿podría yo decir, Julio C. Roa, qué prueba tienes de que Carlos Marín colaboró con el cartel de Sinaloa? Pues podría decir, pues Carlos Marín opera de una manera tan discreta que es imposible probar nada. Y alguien me pregunta, ¿quién dice que Carlos Marín está operando para el cartel de Sinaloa? Pues yo lo digo, y como yo lo digo, el señor Carlos Marín trabaja, afirmo que trabaja para el cartel de Sinaloa. No tengo ninguna prueba. Pero en una hipótesis seria, en un análisis, podríamos concluir que el señor Carlos Marín sí colaboró con el narcotráfico. En este caso, ¿quién está acusado de narco? El señor García Luna. ¿No ha colaborado el señor Carlos Marín con García Luna? Entonces, eso en una hipótesis podría decir, sí, colaboró con un narco. Pero en un estilo de este señor, pues, como yo le digo, pues yo puedo decir, Carlos Marín colaboró para el cartel de Sinaloa. No puedo afirmar eso. No soy igual que ellos y ellas. Puedo hacer una hipótesis y creo que las columnas que le presenté del señor Carlos Marín, podría uno concluir que sí estaba muy cercanísimo a el capo García Luna, que defendió al cartel de Sinaloa. Se puede decir que el señor García Luna era un narcotraficante que trabajaba para el narco. Creo que sí. Pues ahí está. Esto es el periodismo 2024 en tiempos de la 4T. No estuvimos en época de Peña Nieto porque
todo era Dinamarca o Suiza. Clic suscripción, campanita. Te recomiendo este video y deja tu manita hacia arriba. Así le damos la vuelta al algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video.